Muy feliz sábado para todos. Realmente para mí es un privilegio estar con ustedes y primeramente quiero agradecer a Dios, ¿sí? Y creo que es el motivo de cada uno de nosotros, agradecer a Dios por estar disfrutando su santo sábado, ¿no? Que Dios lo creó en favor de cada uno de nosotros. Por otro lado, también es una gran alegría poder compartir la palabra de Dios con ustedes, pero yo creo que es responsabilidad mía aclarar dos cosas, ¿sí? La primera es que yo no soy pastor, ¿sí? Aclaremos, así que si hay algún error, sepan disculpar, pero para mí es un gran desafío estar delante del público y tener esa tremenda responsabilidad que es impartir la palabra de Dios. Y por otro lado, les quiero aclarar que yo no soy el cantante tampoco, ¿sí? Porque siempre donde voy, Jesús Adrián Romero, háganos una parte especial. Y bueno, hasta yo mismo ya me estoy cargando con todo esto, así que bueno, esto es así, pero es una forma de ir rompiendo de a poquito el hielo que yo tengo sobre mis espaldas, no ustedes. Pero, hermanos, hay algo que yo les quiero comentar antes de comenzar a hablar de la palabra de Dios, y es que a mí no me gustan los sermones largos. Ahora empezaron a sonreír, ¿no? Cuando hablo de sermones cortos, les gusta, ¿no? Me gusta ir al punto, yo soy una persona muy pragmática, gente de números, somos así. Nos cuesta muchas veces explayarnos un poquito más, pero que el Señor esté presente entre nosotros ante todo, ¿sí? Y que el mensaje que tengo para ustedes realmente lo podamos utilizar para nuestra propia vida y también de alguna forma para dar a conocer la palabra de Dios a personas que por alguna situación, solamente Dios sabe, se han apartado de la iglesia o todavía no conocen a Dios. Entonces esa es nuestra tremenda responsabilidad. Así que les quiero pedir un favor, inclinemos el rostro antes de hablar de la palabra de Dios para que recibamos su bendición. Padre querido que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por este momento tan solemne que es abrir tu palabra, meditar en ella y, Señor, queremos pedirte de que tú estés entre nosotros para que el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este día sea realmente útil en nuestros corazones y también que seamos portadores de tus buenas nuevas a muchas personas que aún no te conocen. Y estos favores te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que ustedes no me conocen, ¿no? O sea, solamente, como dijo el hermano Daniel, tesorero de la Asociación Bonaerense. Pero quiero hacer una muy breve presentación y de paso soy medio chicato, ¿no? Pero yo estaba mirando el reloj y me preocupa algo, yo se los tengo que compartir. Hace como 20 minutos siguen siendo las 12 menos 10. Así que yo voy a estar mirando como para no aburrirlos, pero hermanos, el tema es el siguiente. Voy a comenzar desde el principio para atrás, y muy cortito como es la biografía tanto de quien les está hablando como de mi familia, porque mi familia es la que me sostiene, mi familia es la que me acompañó en todos estos trajines de la iglesia, ¿no? Pero antes de ser, y ya estoy cumpliendo 1 año y medio como tesorero de la Asociación Bonaerense y ya miembro de esta iglesia, ¿sí? Nada más que es difícil, le decía a gente que conocía como Ruth, lo veo a Sergio por allá también, Rodrigo, Santiago, ¿sí? Es difícil repartirse en 141 iglesias, que son la cantidad de iglesias que tenemos en la Asociación Bonaerense como campo ya dividido, ¿no? Así que me van a ver de forma esporádica, pero bueno, estamos sirviendo al Señor y recorriendo las iglesias y conociendo a las tesorerías y hablando con los pastores, hablando con los hermanos y viendo y por supuesto, conociendo más de la realidad de nuestras 141 iglesias. Así que, como les dije, hace 1 año y medio que estoy como tesorero. Es la primera vez que estoy como administrador de un campo. Yo jamás había estado como administrador de campo. Antes que eso estuve como director general en la Asociación Casa Editora Filial Santiago de Chile, 7 años, ¿sí? Estuve por allá. Fue una experiencia muy movediza, ¿sí? Porque allí tuvimos que soportar con la familia 23 temblores, cosa que no es muy común por acá, ¿no? Pero uno que no conoce eso y ir por allá y sentir algún temblor de un 5.1 hasta un 8.4, en lo cual casi no podíamos estar en pie, realmente es interesante.
Antes que eso, fui gerente de producción también en Casa Editora Sudamericana acá en Florida, ¿sí? Antes que eso, fui jefe de logística. Antes que eso, estuve trabajando 6 años en Uruguay haciendo contabilidad internacional, en donde también tuve el privilegio de conocer a Amalia, ¿sí? Allá con la familia, cuando era directora también de colegio por allá. Antes que eso, contador en el Servicio Asistencial Médico Adventista en Entre Ríos. Antes que eso, tengo años, la verdad que tengo años, yo me asusto, me parece que no voy a decir más eso porque si no... Y antes de Sama estuve en Alimentos CAP, que ustedes saben que es como una especie de una filial de lo que es Granix, pero a nivel regional, Alimentos CAP. Y antes que eso estaba estudiando, ¿sí? Y allí conocí a mi señora, que es mi compañera, mi apoyo y mi inspiración. Y todo esto lo tengo que decir porque si no, no almuerzo después, ¿sí? Así que bueno, vamos a la palabra del Señor, ¿sí? Y yo quiero compartir con ustedes un tema bastante especial y bastante complejo si lo vemos en el contexto que tenemos nosotros en este mundo tan complicado de todo punto de vista, en donde cada vez las cosas que antes, ¿sí? Los que tenemos más de 18 años de edad, eran tan simples, tan lindas, y que hoy son tan complejas que hay que cuidarse absolutamente de todo, ¿no? Pero hay una palabra que muchas veces uno cuando lo escucha a gente de edad, uno se emociona, ¿no? Porque uno es de esa época más o menos, pero hoy en día no se utiliza mucho. Y vamos a empezar a trabajar con esta palabrita que aparentemente es muy compleja, pero en realidad es tan simple y es tan amplia y que tenemos que volver a reafirmarlo en nuestras vidas. Jóvenes, niños, hay muchos jóvenes, muchos niños, y esto denota que la iglesia es una iglesia como saludable, ¿no? Porque ellos después van a ser, ¿quiénes? Los futuros líderes. Nosotros, los que tenemos un poquitito más de edad, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De generar líderes, ¿sí? De generar liderazgo, para que después nuestros jóvenes sigan y continúen predicando el Evangelio y administrando lo que es la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la palabra? La honradez. ¿Qué les parece esa palabra? Es una palabra muy linda, es muy profunda, pero a la vez es bastante compleja y lo vamos a empezar a tratar. Otra característica que a mí me gusta en las predicaciones es que ustedes participen también. ¿En qué sentido? No vamos a hacer un debate, porque si no podemos estar todo el día. Pero el tema es que a mí me gusta que nosotros desempolvemos nuestra Biblia, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a pedir es que algunos versículos que les voy a ir nombrando, entre las damas, los caballeros, ¿sí? Las damitas y los damitos también, que puedan ir buscando el versículo y por favor levante la mano cuando les pida y lo puedan leer en voz alta. Bueno, es una forma de que también interactuemos, de que participemos, ¿no? Y esto realmente no sea un monólogo o un sermón aburrido, que es mi desesperación. Yo no quiero aburrirlos a ustedes, entonces es un gran desafío. Así que bueno, la Biblia habla también acerca de la honradez, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes, voy a arrancar yo. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 21, habla de esa palabra. Y dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, ¿sí? Hacer las cosas honradamente. ¿Pero qué es la honradez? Esto me hace acordar que hace mucho tiempo atrás, ustedes saben que en la antigua Grecia había muchos filósofos, fabulistas, ¿no? Y entre ellos había un fabulista que se llamaba Esopo, y la gente le hizo un cuestionamiento a Esopo y le preguntó, Esopo, le queremos hacer una pregunta. ¿Tú cómo puedes ser tan honrado, ¿sí? A pesar de convivir en un mundo en el cual la corrupción está abundando por todos lados? Entonces, fíjense, acá hay dos detalles. ¿Cómo te podés comportar tan honradamente a pesar del mundo en donde hay tanta corrupción, ¿sí? Y hermanos, la corrupción entonces, ¿qué quiere decir? Que no es la moda de ahora. O sea, esto viene de hace mucho tiempo y la corrupción en realidad, ¿dónde comenzó? Comenzó en el cielo, ¿sí? Que allí el primer ser creado, ¿sí? Cometió la desobediencia y allí
Bueno, cada uno de nosotros, la raza humana, estamos sumidos lamentablemente en una situación pecaminosa que hace miles de años nosotros estamos sufriendo, y aquí estamos, ¿sí? Recibiendo toda esa carga histórica y hasta que solamente Dios, cuando venga, ¿sí?, nos va a quitar todo este agente de pecado que tenemos sobre nuestros hombros. ¿Cuándo va a ser? Solamente Dios sabe. Pero eso es responsabilidad nuestra de que día a día nosotros hagamos las cosas como Dios manda y no como a nosotros nos parece, ¿sí? Entonces le hicieron esa pregunta a Esopo y Esopo dio una respuesta realmente categórica, realmente magistral. Entonces dice, ¿cómo puedes ser tan honrado a pesar del mundo que te rodea? Es muy simple, dijo Esopo, es muy simple. Simplemente no hago lo que el resto del mundo hace. Es profunda esa respuesta, porque eso quiere decir que Esopo no compartía, ¿sí?, el ambiente que lo rodeaba y marcaba una diferencia. Y nosotros como hijos de Dios, ¿no tendríamos que ser de alguna forma también como Esopo? De marcar una diferencia, de decir las cosas que tengamos que decir cuando corresponde, en el momento que corresponde y con el respeto que corresponde. ¿No será que nosotros tenemos que replantear nuestra vida y ver cómo estamos nosotros realmente? Porque ustedes saben que en este mundo complejo es mucho más fácil como echar la culpa al resto que hacerme cargo de mis responsabilidades. Yo me acuerdo, los que tenemos, y me vuelvo otra vez a tratar de viejito, porque soy viejito, yo me acuerdo de una canción que escuchaba cuando todavía era chico, que decían, y ustedes se van a reír, que decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Se acuerdan, no? Ah, se acuerdan. Y fíjense ese trasfondo de esa canción. O sea, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, o porque yo me adapto a la situación del mundo, entonces, claro, ahí me autojustifico, hago lo que sea, ¿sí? Y el mundo tiene la culpa. Hermanos, nosotros si estamos aquí, en el templo del Señor, es porque nosotros necesitamos de Dios. Acá no vienen los salvos, ¿sí? Acá no vienen los santos. Acá los que venimos, y me incluyo en primer lugar, somos los enfermos. Los que día a día necesitamos, ¿de qué? De la salvación de Cristo Jesús. De los que necesitamos escuchar los consejos de Dios. Los que necesitamos día a día a través de la oración, ¿qué? Establecer esa comunión y esa comunicación que a través de la oración vamos a recibir ¿qué? La sanidad, la tranquilidad que necesitamos y también esa perspectiva que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. No hay otra forma. Yo les digo sinceramente, yo no soy de cuna adventista, tampoco condeno a los que son de cuna adventista, al contrario, creo que son privilegiados, pero los que hemos tenido el privilegio de conocer a Cristo en una edad determinada, ya no queremos volver en esos antiguos pasos, ¿no? En esas vidas que uno nunca se sentía satisfecho y que trataba de buscar alguna resolución o alguna aclaración en nuestras vidas y no lo encontrábamos. Pero cuando Cristo tocó mi corazón, ahí me hizo un clic en la cabeza, ¿sí? Y yo les digo sinceramente, yo no veo vida alejado de Jesús. Esto se los digo yo. Analicen cada uno de ustedes, pero yo no veo vida, libertad y felicidad alejados de Jesús. Y si estamos acá, entonces, como se los dije al principio, es porque nosotros, hermanos, necesitamos confraternizar, necesitamos compartir nuestras experiencias y necesitamos reafirmar nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. La mayor necesidad del mundo, dice Elena de White, es la de hombres, que no se compran ni se vendan. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que dice? Ser fieles y mirar y apuntar, estoy parafraseando, ¿no? Hombres de integridad que miren al norte como la brújula al polo. Entonces, hermanos, tenemos que marcar una diferencia. ¿Y cómo la tenemos que marcar? Y bueno, a través del ejemplo, ¿sí? El buen testimonio, ser un buen compañero de trabajo, ¿sí? Ser un buen vecino o buena vecina. Yo siempre se lo digo para los dos, ¿sí? No sé, que las mujeres que no se me hagan las vivas, que solamente la responsabilidad de los hombres. Ser un buen esposo, un buen padre, ¿sí?
un buen jefe, un buen empleado. Hermanos, nosotros tenemos que practicar esta palabra compleja, pero tan simple a la vez, que es la honradez, ¿sí? Y sin duda, ser honrado en estos tiempos es complejísimo, porque lamentablemente la sociedad o las tendencias sociales que nosotros tenemos hoy en la actualidad es de que lo bueno ya no es tan bueno y lo malo ya no es tan malo. Entonces, y bueno, nos vamos acomodando de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a cómo sopla el viento, y entonces allí vamos a pasar desapercibido y la vamos a llevar bien. Pero hermanos, al único al que no podemos engañar de acuerdo a nuestros comportamientos es a Dios. Yo puedo engañar a mis compañeros, ustedes me pueden engañar a mí, yo no me puedo dar cuenta nunca en una de esas. Pero ante Dios nosotros tenemos que ser íntegros. Y cuando los hermanos no nos ven, también tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honrados. Así que vamos a ver esta palabra, qué sectores de nuestra vida pueden llegar a alcanzar. Así que bueno, empezamos, desempolvamos nuestras Biblias. Vamos por el principio, vamos al libro de Génesis, ¿sí? Vamos a Génesis, capítulo 39, ¿sí? Génesis, capítulo 39, versículo 9. Una dama o un caballero que tengan Génesis 39:9. Allí, hermana, por favor, si lo puede leer en voz alta. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado su marido, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pensaría yo y la empezaría a conocer? Muchas gracias, hermana. Génesis 39:9 habla acerca de la vida de un personaje muy conocido. ¿Quién era? José. Y estaba en una situación realmente muy compleja, ¿sí? O complicada, porque ustedes se acuerdan en este capítulo de qué se trataba. José, ¿por qué estaba en Egipto? Un esclavo, ¿sí? Estaba en una situación de esclavitud, de servidumbre. Después de una serie de situaciones, fue bien visto y sacado de la cárcel por haber sido un buen administrador, ¿sí? Y fue llevado a la casa de una persona importante. ¿Cómo se llamaba esa persona importante? Potifar. ¿Y Potifar estaba soltero o casado? Casado. ¿Y la esposa de Potifar era una persona responsable? ¿Qué pasó? El espíritu de profecía aclara también de que José era una persona, era un muchacho de que un semblante, ¿qué? Como quien le está hablando, ¿sí? No, hasta yo me la creo, no es así. Pero era de un semblante hermoso, dice, que era una persona tan responsable, tan agradable, empática y todo. ¿Qué pasó con la esposa de Potifar? Y empezó a mirar con, bueno, ojitos de lujuria a José. Hasta que llegó una situación límite en donde, ¿qué? Quería llegar la mujer de Potifar, quería llegar a José, ¿sí? Y en este versículo 9 del capítulo 39 hay una respuesta contundente que rompe contra todo pensamiento o tendencia humana y que hace de José una persona honrada y completamente apartada del mundo que lo rodeaba. Porque ahora yo les digo, analicemos esto, y humanamente, y sin Dios en nuestro corazón, ¿qué hubiese convenido, qué le hubiese convenido a José en esa situación? Ganarse el favor ¿de quién? De la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque, a ver, empecemos a maquinar. La esposa de Potifar, le caigo bien. Hago un service a la esposa de Potifar y encima, ¿qué pasa? La esposa de Potifar, después, ¿qué? Va a hablar bien con su esposo, lo va de alguna forma a cubrir y José iba a vivir como un rey, ¿sí? Esa es la tendencia del mundo de hoy. Lo fácil, lo oportunista, ¿sí? Lo conveniente. Pero ¿qué dijo acá José? No, ¿cómo voy a hacer yo esto en contra de Potifar? No. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo yo voy a pecar contra quién? Contra Dios. Eso quiere decir, hermanos, que José tenía una visión mucho más amplia que la que podemos llegar a tener nosotros, pero que podemos llegar a acceder a tener esa visión.
Y es que cuando nosotros estamos conectados con Dios, cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la conocemos y escuchamos sus mensajes, vamos a seguir los mandatos de Dios. Entonces vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios me aconseja y no a lo que yo creo que me va a hacer bien. ¿Vamos a otro aspecto? Es duro, ¿eh? Pero es la palabra de Dios y esto es así. Vamos un poquito más adelante. Daniel. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 3. ¿Sí? Daniel capítulo 3. ¿Ya lo están encontrando el libro de Daniel? ¿Sí? Daniel capítulo 3 y ahora versículo 12. Daniel capítulo 3, versículo 12. ¿Quién quiere compartir ese versículo, por favor? Otra dama por allá, por favor. Muchísimas gracias, hermana. Fíjense otro detalle. Acá había otra situación. Era Daniel con sus amigos que habían sido cautivos y llevados ¿a dónde? A Babilonia. ¿Sí? En Babilonia había un rey que era tremendo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Y fíjense este detalle realmente magistral. Porque estamos hablando de que Daniel y sus amigos cuando fueron llevados a Babilonia eran de cortísima edad, eran adolescentes, ¿sí? Eran adolescentes. Y en esta ocasión, Nabucodonosor, como tenía una hueste de asesores, ¿sí? De ministros que le llenaban la cabeza y le llenaban el ego, él mandó a hacer una estatua de oro. Y bueno, como su ego estaba recontra agrandado, y convocó a todo el pueblo, ¿sí? Para que le rindiera honor a esa estatua, que en realidad esa estatua era en honor ¿a quién? A él. Era para ensalzar su propio ego. Y allí también estuvieron presentes ¿quiénes? Estos jóvenes, ¿sí? Pero ahora la actitud de estos jóvenes frente a una situación, a una decisión en la cual Nabucodonosor no tenía ni grises, sino que era o blanco o negro, era vida o muerte, ellos tomaron una decisión que fue realmente trascendental, porque cuando se escucharon el sonido de las trompetas, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Se tenía que inclinar, arrodillar ante la estatua, ¿sí? Y adorarla. En cambio, con la formación espiritual que tuvieron estos niños de cortísima edad, cuando estuvieron frente a esta situación, ¿ellos se arrodillaron? No, ellos se mantuvieron de pie. ¿Y eso era causal de qué? De ejecución, sin ningún tipo de mediación. Y hermanos, acá estamos viendo otra instancia, y es, ¿cómo estoy yo frente a una situación límite? ¿O busco zonas grises como para quedar bien? Porque, a ver, busquemos zonas grises para Daniel. Cuando estaban en esa situación, para que no le corten la cabeza o lo ejecutaran, ¿sí? Porque había miles de formas de ejecutar a esas personas, ¿no? Pero a ese momento trascendental que se tenían que agachar todo y quedaron unas poquitas cabezas paradas, ¿sí? Alguien que no tiene una comunicación, una entrega con Dios, que no tienen esa firmeza o ese rumbo claro, y podría haber dicho Daniel a sus amigos, hagamos una cosa, agachémonos para atarnos los cordones mientras están agachados todos, ¿sí? Y después cuando terminen de orar, ahí nos levantamos y ya tenemos los cordones atados, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces nadie se da cuenta, seguimos viviendo y viva la pepa. Pero, hermanos, esa no fue la historia. Ellos se mantuvieron firmes, fueron condenados a muerte, pero ¿quién estuvo, ¿sí? Detrás de ellos siempre protegiéndonos? Dios. Hermanos, nosotros podemos llegar a sufrir situaciones límites también, ¿no? O sea, podemos llegar a tener problemas familiares, podemos llegar a tener problemas con algún vecino, podemos llegar a tener problemas de trabajo, podemos llegar a tener discusiones con algún jefe, podemos sentir persecución o también podemos llegar a sentir o experimentar persecución por nuestras creencias o no.
Claro que sí, hasta se nos pueden burlar. Pero hermanos, ¿qué nos pide Dios? Que seamos firmes, que con respeto también demostremos de que nosotros tenemos una creencia y nuestro mejor testimonio, hermanos, es que nuestra vivencia, nuestra comunión con Dios. Y eso realmente es la mejor predicación que nosotros podemos hacer. Y Dios siempre nos va a proteger. Así como los protegió a estos jóvenes hebreos allá hace mucho tiempo atrás, lo puede hacer hoy mismo y ahora con cada uno de nosotros. ¿Qué nos invita Dios? ¿A qué nos invita Dios cuando estamos en una situación así? Nos arrodillemos, oremos y aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Saben qué? El ejercicio de la oración y el estudio de su santa palabra es, yo siempre lo digo y lo repito y no me canso de repetirlo porque es así. Es como la de los atletas olímpicos. ¿Vieron que los atletas olímpicos se preparan cuánto tiempo para llegar a esa olimpiada? Prácticamente toda la vida para tener un minuto de gloria o un minuto de ¿qué? De frustración. Toda una vida para un minuto. Hermanos, nosotros tenemos que ser como los atletas olímpicos, pero espirituales, ¿sí? Todos los días tenemos que ejercitar la oración, ¿sí? Y el estudio de la palabra de Dios. Porque es la única forma, hermanos, que cuando nosotros nos conectamos con Dios para hablar con Dios, reconocer que la voz que nos está hablando es la voz del Espíritu Santo. Si no, no vamos a conocer qué voz nos está hablando. Y ustedes saben que también está la otra voz que nos quiere hablar y nos quiere dar malos consejos. Entonces, tenemos que conocer el timbre de voz de Dios para saber que esa es palabra y es mandato de Dios en beneficio de cada uno de nosotros. Hermanos, sigamos. Así que, a ver, ¿cuál fue el primero que ejercitamos acerca de la honradez? José. ¿Con respecto a qué? Conducta sexual. ¿Sí? Segunda, Daniel. ¿De qué estábamos hablando allí? Fidelidad, firmeza, ¿sí? Personas que fueron después honradas por la fidelidad que tuvieron a Dios antes que a ese rey. ¿Vamos a otro tipo de honradez? Vamos, avancemos un poquito más. Proverbios, ¿cuántos consejos hay en Proverbios, no? Proverbios, de paso, ya 2 damas están leyendo, varones, por favor, pónganse en órbita porque estamos perdiendo 2-0, ¿sí? Proverbios, avancemos a Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. ¿Alguna dama o caballero que quiera? Vamos con los caballeros, muy bien, hermano, por favor. Proverbios 15, 3. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Fíjense, los ojos de Jehová, ¿qué es lo que dice? Están en todo lugar, ¿sí? Están en todo lugar. ¿Y qué más? Dice, mirando a quiénes, tanto a los malos como a los buenos, ¿sí? Nosotros todos los días estamos luchando ¿para qué? Para ser un poquitito mejores, ¿sí? Para ir sobrellevando nuestras cargas, para ir sobrellevando nuestras imperfecciones. Y el único que puede ir puliendo nuestras imperfecciones y haciéndonos día a día un poquitito mejores personas a cada uno de nosotros es solamente Dios. Y acá en Proverbios yo lo atribuyo al uso del tiempo, hermanos, ¿sí? Porque acá dice que Dios está constantemente y en todo lugar mirando qué es lo que nosotros estamos haciendo. Eso quiere decir entonces de que Dios nos invita a que seamos responsables con nuestro uso del tiempo y que lo aprovechemos a su máxima expresión, ¿sí? Que seamos honrados también en el uso del tiempo, que administremos bien, que capitalicemos ese tiempo para hacer cosas útiles. ¿Para quiénes? Para Dios y para nuestro prójimo. Seamos personas útiles. Y si nosotros estamos acá es porque queremos ser personas útiles. ¿Sí? ¿Quieren ver otro aspecto más? Vamos todavía. Primera de Tesalonicenses. Como lo estoy paseando, de Génesis, ahora vamos a Tesalonicenses, ¿sí? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Primera de Tesalonicenses 4,
11 y 12. ¿Alguna dama o algún caballero que quiera leer en voz audible, bien fuerte? ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 11 y 12. ¿Quién lo tiene por allí? Por favor. Muchísimas gracias. Hermanos, esto lo atribuyo también a un hecho de responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, nosotros en la gran mayoría somos dependientes laboralmente también y tenemos que ser responsables con la administración. Ahí habla también, hace una referencia con respecto a la administración de no nuestros dineros, sino con los dineros ajenos, ¿sí? José era un gran administrador, para mí era una persona, un referente, ¿no? Que él administraba ¿qué? Y los recursos de ¿qué? De una nación que inclusive no era ni de él, pero él siempre fue honrado y lo administró en forma responsable, haciendo que esa nación, que fue el antiguo Egipto, fue próspera aún inclusive en tiempos de muchísima escasez, ¿sí? Y realmente fue una potencia. Pero ¿qué nos invita Dios acá? A que nosotros, aunque no sea dinero nuestro y estemos trabajando para alguien, para una empresa, para alguna organización, seamos honrados, seamos buenos administradores para sobresalir y también cuidar los intereses que son ajenos. ¿Qué es lo que nos dice ahora este mundo loco y complejo? Y bueno, sé pícaro, quédate con un vuelto. Total, nadie se da cuenta. Total, este es un explotador. Hermanos, acá el único juez es Dios. Y muchas veces, y eso estuvimos viéndolo y estuvimos repasándolo hoy en la escuela sabática, ¿sí? Que muchas veces nosotros queremos tomar justicia por mano propia porque yo soy bueno y mi jefe es el malo, el empresario es el malo o quien sea. Entonces me voy a quedar con algo porque él es tan malo que yo me voy a justificar quedándome con un vuelto, ¿sí? Para que sufra. Hermano, acá nadie sufre. Acá lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos más papistas que el Papa, ¿sí? Y esto no es así. Somos seres falibles, somos seres que día a día necesitamos de la misericordia de Dios para ser mejores hijos suyos. ¿Y saben qué? Hermanos, nosotros administrando recursos que no sean nuestros, vamos a recibir muchas más bendiciones, hermanos. Porque realmente nosotros aprendemos a qué? A través de recursos ajenos ser mejores administradores. Y también vamos a ser responsables con nuestros propios recursos. Y ahora vamos al otro, ¿sí? Estábamos hablando de qué, recursos ajenos, ahora vamos a hablar de qué, de los recursos de Dios, ¿sí? Y los quiero invitar a que vayamos a este versículo tan importante que es 2 de Corintios, capítulo 8, 2 de Corintios 8, versículo 20 y 21. 2 de Corintios 8, 20 y 21, que es básicamente el primer versículo que estuvimos tratando con respecto a la honradez. Y no sé si alguien ya lo tiene a mano y lo pueda compartir, por favor. ¡Vamos! ¡Qué grande este varón! 8, 20 y 21, 2 de Corintios. Muchísimas gracias. Qué belleza, qué belleza. Hermano, acá hubo un valiente, así que ahora, como estábamos medio dispares, gracias a este valiente ya empatamos, así que nadie me puede discutir nada. Hermanos, acá dice clarito, muchas gracias. Acá dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, dice, ¿sí? Y en el versículo anterior dice, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Hermanos, nosotros
tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, como miembros de iglesia, ¿sí? Y es de que nosotros, aparte de ser fieles en recursos que no son nuestros, también tenemos que ser fieles ¿en qué? En los recursos ¿de quién? De Dios. Y acá estoy hablando puntualmente de dos cosas que son trascendentales y que les voy a contar un poquito. En una de esas ustedes ya saben también, pero cuál es la tendencia de estas nuevas generaciones que están viniendo y también la tendencia mundial, ¿no?, con respecto a nuestra situación de iglesia. Hermanos, nosotros tenemos un deber que es sagrado y que es ¿qué? El diezmo, ¿sí? El diezmo es el pacto que nosotros hacemos con el Señor haciendo una devolución mínima de todo lo que Dios nos da. Hermanos, muchas veces podemos llegar a cometer, esto no es cuestión de acá empezar a levantar la mano y a empezar a decir sus testimonios, acá cada uno tiene que hacer un análisis propio de cada una de nuestras situaciones, ¿no? Pero muchas veces podemos llegar a cometer la equivocación de no anteponer, ¿sí?, nuestra obligación con Dios y entonces tratar de justificar de que tenemos que cubrir ciertas cosas mundanales, ¿sí? Y bueno, y hay que pagar los impuestos, hay que pagar impuestos mobiliarios, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas y todo, y después lo que quede, y bueno, el diezmo, ahí va el diezmo. O también hay otra, empiezo a hacer todos mis compromisos mundanales, que no está mal, ojo, porque hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo lo diría al revés, primero hay que dar a Dios lo que es de Dios y después al César lo que es del César. Y nosotros, hermanos, nuestra principal, digamos, actuar y forma de decidir es, nuestro diezmo se tiene que anteponer ante todo porque es el dinero de Dios. ¿Y para qué sirve el diezmo? El diezmo sirve para el sostenimiento de su iglesia y la predicación del Evangelio. Y es un compromiso ineludible. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsables. Muchas veces podemos llegar a cometer la equivocación de que, Señor, hago una oración y digo, mira, Señor, la verdad que este mes no cobré muy bien porque se vinieron muchos compromisos y todo, así que por este mes yo no te voy a entregar el diezmo y el próximo mes te voy a entregar el doble. Es la mentira más grande que podemos cometer, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que ser fieles hasta en lo poquito que tenemos. Y el Señor dio su promesa de que nunca nos va a faltar nada. Hermanos, abro mi corazón a ustedes. Abro mi corazón a ustedes. Cuando estudiábamos allá en Libertador San Martín, recién casaditos con mi señora, y yo trabajaba en la fábrica, ¿sí? Allá de Alimentos CAP, y todo lo que yo trabajaba era para pagarme las horas de estudio, así que cuando terminaba de juntar las horas me iba a ¿qué? Hay asuntos estudiantiles de la UAP, y tenía que presentar la cantidad de horas y con eso más o menos yo me pagaba mes a mes las horas de estudio, siempre separando el diezmo antes. ¿Saben qué, hermano? A mí nunca me quedé con horas atrasadas, por ejemplo, en el trabajo, pero siempre fieles a Dios. Y recién casadito, yo apenas podía mantenerme mis estudios, ¿sí?, trabajando allí en la empresa de la fábrica, ¿sí? Y mi señora, que trabajaba también, y lo tengo que decir con sano orgullo, ella se bancaba el alquiler, ella pagaba los alimentos y pagaba los impuestos, ¿sí? Y cuando nos sobraba algo de plata, y esto es cierto, no se lo estoy mintiendo, cuando sobraba algo de plata nos comprábamos, amor, el litro de yogur y una docena de facturas. Pero éramos felices, hermanos, ¿sí? Y somos felices. ¿Y saben qué? ¿Por qué les digo esto tan simple? Hermanos, habían meses que llegábamos al 25 y no había un plato de comida en la mesa. Pero cuando no había un plato de comida en la mesa, siempre había una mano que golpeaba nuestra puerta y nos decía, hola Adrián, hola Judith, ¿sabes qué? Bueno, compré mucha verdura y para que no se me ponga mal yo se las quería traer, no se ofenda. ¿Qué nos vamos a ofender? Pero era la respuesta de Dios, hermano, ¿sí? Y ¿saben qué? Hay otra cosa que yo les quiero compartir también. Porque muchas veces nosotros, como seres humanos, y somos tan voraces con respecto a la parte financiera, que quisiéramos ser millonarios para ayudar a tanta gente, ¿sí? Entonces, muchas veces estoy
Por favor, estoy dando ejemplos, muchas veces, y perdónenme que pueda llegar a dar ejemplos absurdos, ¿no? Pero para que entendamos que nuestra naturaleza humana es indigna y solamente el único que nos puede hacer dignos es el Señor. Pero podemos llegar en una de esas a ayudar a Dios en una oración y decir, Señor, por favor, no me malinterprete. ¿Cómo me gustaría ganar el Kini 6? ¿Sí? Entonces me gano todos esos millones, te voy a dar un buen diezmo, una buena ofrenda, y voy a ser, pero recontra colaborador en la iglesia, y voy a ser un buen y fiel hijo tuyo. Hermano, no nos mintamos. Acá el principal mentiroso, ¿quién es? Es el diablo, es Satanás, ¿sí? El que constantemente nos machaca la cabeza para decir, ¿y por qué estás trabajando en la iglesia? ¿Te das cuenta? Afuera podrías trabajar y ganar mucha más plata. Y dale que te picotean y yo lo he sufrido. ¿Por qué estás en la iglesia? Andá afuera, ganás 5 veces más. ¿Y por qué? Y tal cosa, bla, 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 bla. Pero la persona que te está hablando no es la persona. Es el diablo que te quiere meter en la cabeza de que tenés que dejar de mirar a Cristo para seguir otros caminos. Ojo, quiero hacer otra aclaración porque si no después me van a retar. Si algunos de nosotros trabajamos en una empresa que no es de la iglesia, está genial, hermanos, porque es la mejor oportunidad para que ustedes den ¿qué? Poderoso testimonio de lo que es vivir en armonía con Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, hermanos, la fidelidad de Dios, a Dios ante todo a través de los diezmos y las ofrendas también, hermanos. Estamos teniendo una situación, y yo se los quiero abrir aquí, solamente para reflexión, es para reflexionar nada más, hermanos, porque para mí es una gran experiencia también. Nosotros como tendencia de iglesia a nivel mundial, ustedes saben que las ofrendas se están muriendo, las ofrendas se están achicando. Ahora, yo les quiero plantear algo. ¿Qué diferencia hay entre un diezmo y una ofrenda? ¿No? ¿Para dónde va direccionado cada cosa? Cada cosa tiene su función y está orientado y dirigido por Dios. El diezmo es una devolución para Dios. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que dije al principio? Predicación del Evangelio, crecimiento de iglesia. ¿Sí? La ofrenda, ¿para qué es? Listo. No me interesa que usted... Esto no es un examen, esto es un autoanálisis. Las ofrendas sirven para el sostenimiento de la iglesia, de nuestra iglesia local. De lo que se recauda sábado a sábado, 60 queda en, ahí tenemos nuestra tesorera en la iglesia, 60% queda para la iglesia local, ¿para qué? Para todo el mantenimiento operativo que tenga que tener la iglesia, pago de impuestos, mantenimiento, lo que sea, ¿sí? Y después ese otro 40 se va dividiendo entre el campo y del campo a la unión, y de la unión a la división, y de la división termina a la asociación general. Hermanos, estamos teniendo el gran desafío de fortalecer el tema de las ofrendas porque es para el sostenimiento de nuestra iglesia. Todas las ofrendas a nivel mundial se están achicando. ¿Por qué? Porque empezó a entrar una concepción en nuestra iglesia de que la ofrenda es lo que sobra, es lo que puede llegar a quedar. Pero no hay nada, absolutamente nada por escrito, pero sí han habido comentarios y todo que dice que una ofrenda tendría que ser como un segundo diezmo, ¿no? Pero nosotros ya estuvimos hablando de lo que es el diezmo, el segundo diezmo y lo que es la ofrenda. Y la ofrenda es lo que nosotros de corazón podemos poner ¿para qué? Para el sostenimiento de mi iglesia local, ¿sí? Entonces no tenemos que confundir eso, pero se está desestimando eso y es como algo alternativo o algo accesorio. Y bueno, hoy no tengo para ofrenda y bueno, ya está. Pero esto, los tres conceptos, sea el diezmo, sea el segundo diezmo, sea la ofrenda, son pactos que tenemos que hacer nosotros personalmente con Dios. No tenemos que rendirle cuentas a otras personas, ¿sí? Esto es con Dios y es una forma también de agradecimiento y de colaboración como miembros de iglesia para el sostenimiento de nuestra iglesia local. Así que, hermanos, tenemos que ser responsables también, no solamente con los dineros ajenos, sino con lo principal de lo principal, que es el dinero de Dios. ¿Vamos a otro aspecto? ¿Se están acordando de todos los aspectos o ya se me están durmiendo, hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Vamos, este está más lindo, y yo siempre dejo el más lindo de todo para el final. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Proverbios, vamos otra vez al Proverbio, ¿sí? Capítulo 18. Proverbios, capítulo 18, versículo 8.
Proverbio 18:8. ¿Quién lo tiene por allí? Muy bien, por favor, hermano. Este está bueno. ¿Qué habla allí? De ser honrado también con el uso de ¿qué? De nuestra lengua, hermanos. ¿Saben cuántas iglesias se han lastimado? ¿Saben cuántas iglesias se han partido literalmente por la mitad? ¿Cuántas iglesias se han disuelto justamente por la falta del uso responsable de nuestra lengua? ¿Cuántas veces nos dedicamos más a criticar que a alabar? ¿Cuántas veces nos dedicamos a justificar en vez de pedirle justicia a Dios? ¿Cuántas veces nosotros perdemos tiempo en tratar de, vamos a evaluar a nuestra hermana, a nuestro hermanito, a ver por qué está acá? Y esto es normal, pero es porque somos seres humanos, hermano. Es así, somos seres humanos, pero tenemos que, con la ayuda de Dios, tratar de controlar estos impulsos humanos y tratar de ser responsables con nuestro comportamiento. Entonces, hermanos, nuestra lengua tiene que ser utilizada para alabanza, ¿sí? Para predicar, para ayudar a un hermano, para tratar de hablar cuando un hermano solamente necesita que alguien le diga buen día o... Bueno, vamos a usar la tecnología. Queremos, a los jóvenes les gusta usar más la tecnología. Es decir, fulano de tal, hoy me acordé de vos y oré por vos, que Dios te bendiga. ¿No hace bien? ¿No hace bien? ¿No hace bien que cuando estás mal y no querés hablar, porque cuando estás mal no querés hablar, te encerrás y te quedás ahí quieto, pero viene alguien, te pega un abrazo y te dice, ¿sabés que te quiero mucho? ¿O sabés que hoy oré por vos aunque no te conozca? O te deseo un bendecido sábado, o no sé qué es lo que te está pasando, pero voy a orar por vos. ¿Saben que ese tipo de actitudes tan insignificantes pueden llegar a salvar vidas? ¿Cuántos hermanos que han estado 20, 30 años sentados en un mismo lugar, ¿sí? Fielmente sentaditos allí, pero nadie se le acercó para invitarlo a almorzar, o nadie se le acercó para decir que estoy orando por él, o para preguntar cómo está su salud, ¿sí? Y que para eso nosotros tuvimos la bendición de que Dios nos formara con una lengua. Por eso dice que nuestro mejor medio de comunicación y la proporcionalidad que Dios maneja es que tenemos una lengua, pero tenemos 2 oídos para oír, ¿no? O sea, es el 2 por 1. Entonces tenemos que oír más y hablar menos y actuar con los hechos más que con tanta palabrería. Ser sencillos y humildes de corazón, que es el mejor testimonio que podemos dar. Y ser cordiales, ser empáticos, ser transparentes. Lo que nuestro Dios está pidiendo hoy en día para cada uno de nosotros es que seamos transparentes, ¿sí? Como en la antigua Rusia cuando se estaba abriendo decían el glasnost, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que tomar una decisión, y la decisión la tenemos que tomar hoy mismo, ¿sí? Yo no les voy a pedir que levanten la mano ni pasen al frente, porque no soy predicador, pero sí tengo la responsabilidad de invitarlos a que cada uno de ustedes analice la situación de su corazón, la situación espiritual, cómo estoy parado hoy en día, ¿sí? Necesito de tu ayuda, Señor, todos los días. ¿Y saben qué? ¿Quiénes son los responsables de volver a hacer de nuestras iglesias pujantes, iglesias que crezcan, iglesias que te inviten a entrar y no que te echen? ¿Saben quiénes son los responsables? ¿Es Dios? No, no le echemos la culpa a Dios. ¿Quiénes son? Cada uno de nosotros. Muy bien, hermana. El comienzo es en cada uno de nosotros. Primero, abriéndole el corazón a Dios. Segundo, poniéndome en armonía con mis hermanos. Tercero, ser sensibles a la palabra de Dios y a su invitación. Es la única forma de cambiar este mundo. Muchas veces podemos llegar a decir, sí, pero nadie se va a dar cuenta de las cosas que estoy haciendo. No importa, vos tenés que hacer el 100% de tus capacidades y el resto lo hace Dios. No te preocupes por el mundo.
El mundo, cada uno se va a hacer responsable, pero cuando venga Cristo y nos pida rendición de cuenta, no va a preguntar por el mundo, me va a preguntar a mí, les va a preguntar a cada uno de ustedes y tenemos que estar parados. Cierro mi predicación. Ahora están sonriendo, ¿no? Pero, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos prepare, que Dios nos haga sensibles, que Dios habite en nuestros corazones para que seamos sensibles hasta las cosas más imperceptibles que el mundo común no lo puede notar. Y nosotros así vamos a hacer un gran cambio en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro hogar, ¿sí? Y vamos a ser realmente ciudadanos de élite para nuestro Señor Jesucristo cuando venga a buscarnos. Ese es mi deseo en este día. Amén.